solo quería darte seguimiento. ¡Boom! Ese es uno de los graves errores. Bienvenidos al episodio número 312 de Crece Hombre, el podcast, en donde nos vamos a la tercera parte del proceso comercial de la secuencia Fibonacci. Hoy llegamos a la parte más famosa, más odiada y sobre todo la peor ejecutada en el mundo de las ventas. ¿Y eso de qué se trata? El seguimiento. Y quiero empezar con una verdad incómoda, porque como lo hemos escuchado muchísimas veces a través de Uncle Grant, la mayoría de vendedores no pierde negocios por precio, no pierde negocios por la competencia, no pierde negocios por producto, pierde negocios porque deja de aparecer. O peor todavía, cuando nosotros aparecemos de la manera equivocada diciendo, hey, ¿qué onda? Quería darte seguimiento. Tuviste la oportunidad de revisar la propuesta. Quedo atento. Y después de eso, silencio. Porque algo importante que veremos en este episodio es que el seguimiento no es insistir. El seguimiento es que vamos a generar valor. Vamos a hablar precisamente de eso, de la diferencia entre el seguimiento que convierte y el que espanta. Así que si quieres conocer más con relación al mundo del seguimiento, cómo le damos continuidad a este proceso comercial de la secuencia Fibonacci, haciendo analogías del mundo de la matemática aplicado al mundo de las ventas, pues como siempre digo, pues que a ti crece. Primera vez en el podcast Crece o Muere, me presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas. Y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. Y así es, entonces llegamos precisamente a este concepto, a donde estaremos hablando, en donde estaremos hablando precisamente del mundo del seguimiento, arrancando en este episodio número 312, un episodio que nos abre la puerta a hacer muchísimas cosas. Algo curioso es que hace tiempo pues tengo varias camisas de que soy fanático de diferentes equipos, países y demás. Hoy estamos aquí celebrando con nuestra camisa del Como, es la camisa de Nico Paz, ahí lo tenemos, el número 10, Nico Paz, porque parte importante es comenzar a vivir un poco más relajado en ese planeta y poderle meter más deporte, como me encanta a mí. Así que bueno, en este episodio vamos a darle continuidad a lo que veníamos hablando en el episodio anterior, realmente darle un seguimiento en una vertiente de qué es lo que está haciendo, qué es lo que deberíamos estar haciendo, qué hace el gerente, qué hace el vendedor y cómo realmente les puedo dar herramientas que les genere valor a ustedes, que nos genere valor a todos, que genere valor a la comunidad de los putos amos de las ventas para poder darle continuidad a este proceso comercial de la secuencia Fibonacci. Así que sin más, vámonos directamente al bloque número 1. Bloque número 1, el gran mito del seguimiento. Y dice que muchas veces muchos vendedores creen que dar seguimiento es preguntar. Y la respuesta es no, bueno, al menos no necesariamente, porque si el contacto es exactamente igual que el anterior, te puedo garantizar que no estás avanzando, estás molestando. Y ahí es cuando comenzamos realmente a hacernos la pregunta, ¿será que estoy siendo muy pushy? ¿En qué momento dejo de preguntar? ¿Será que sigo haciendo esto? Y comenzamos a determinar de que realmente al final el seguimiento no es perseguir. Aquí es donde realmente entra el proceso comercial de la secuencia Fibonacci y cobra sentido. Porque como te digo, la secuencia no existe para perseguir. Cada interacción debe de tener un propósito y cada contacto debe de acercar la oportunidad a una decisión. Y es algo que quiero que podamos identificar. ¿Por qué? Porque el mito del seguimiento, insisto, no es preguntar solo para ver si ya vio, sino que al final lo que quiero identificar es qué información hace falta para que tomes la decisión de avanzar. ¿Qué estás analizando? ¿Qué estás comparando para yo poderte acompañar como asesor, como Key Account Manager, como Worldwide Commercial Manager of the World? ¡Ah, wow! No me importa el título que estés utilizando en el mundo de las ventas, pero que podamos asesorar y acompañar. Y es algo que quiero que comencemos a darle un doble clic, sobre todo en los dos ámbitos, tanto de la gerencia o el liderazgo como de la parte de las ventas. Así que vámonos y acompáñame al bloque número 2. Bloque número 2, el error de liderazgo. En este caso, el error muchas veces de los que estamos gerenciando equipos comerciales es un golpe duro. ¿Por qué? Porque hay una verdad brutal. Muchos gerentes están revisando solamente cuántos seguimientos
hizo el vendedor, pero nunca revisan la calidad de los seguimientos. Acá hay una pequeña pausa porque yo entiendo precisamente que el gerente no tiene que estar haciendo el trabajo del vendedor. Yo no tengo que yo no tengo que estar entrando directamente al detalle, porque para eso están los vendedores. Sin embargo, sí tenemos que comenzar a identificar qué preguntas le hacemos al vendedor para saber cómo está gestionando su información dentro del pipeline y poder seguir avanzando en ese proceso comercial. Entonces, muchas veces aparecen métricas absurdas que nosotros podemos identificar como 15 llamadas, 20 correos y 10 mensajes. Pero eso se resume en cero avance. Y eso precisamente es uno de los graves errores que hay. Porque actividad, ojo, no siempre significa progreso. Estar ocupados no siempre significa estar siendo productivos. Y tenemos que tener una noción bien clara. Y algo que me he dado cuenta es que muchísimos vendedores trabajan para quedarle bien a su gerente. Y eso es algo muy peligroso porque quedan bien contigo, te sonríen y te dicen, me esforcé, pero ¿y los números? Y ese es el problema. Trabajamos por resultados. Claro, el esfuerzo vale, la conexión vale, pero son resultados. Entonces, ahora sí, vengamos a darle amorts al liderazgo comercial. En este caso, ¿qué es lo que podrías estar haciendo tú si estás a cargo de un equipo comercial? Primero que todo, revisar conversaciones reales. Es bien importante el poder entender qué es lo que están haciendo. Si hay grabaciones de llamadas, hay algunas empresas como, no sé, se me viene a la cabeza a Diego Fernández, que lo entrevistamos en uno de los episodios donde él nos contaba de lo que hacía Acento, el cómo empresas comienzan a hacer el uso de inteligencia artificial para determinar qué está pasando en las llamadas. Pero sin irnos tan lejos, el punto principal aquí es cómo podemos nosotros como liderazgo entender y comenzar a hacer una auditoría de esas llamadas. Agarren una llamada al azar y comiencen a entender qué fue lo que pasó, cómo están dándole seguimiento. No solo los números, entiendo, el número es lo que queremos como resultado, pero queremos entender realmente cómo está la calidad de ese seguimiento. Segundo, tenemos que preguntar también, ¿qué valor aportó este seguimiento? No realmente cuántos seguimientos hiciste. No, es qué valor aportó este seguimiento. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hiciste en este seguimiento desde el punto de vista de cómo lo pudimos lograr hacer avanzar en nuestro proceso comercial? Y tercero, entrenar al equipo para que pueda variar un poco el enfoque, porque cada contacto debe de aportar algo distinto. Información, claridad, urgencia, contexto o perspectiva. Y repito, deberíamos de estar enfocados en que cada contacto debería de aportar algo distinto. Información, claridad, urgencia, contexto o perspectiva. Y es algo que se puede revalidar con acompañamientos, con capacitaciones como el programa del Método VAR Vendedores de Alto Rendimiento, mentoring comercial en el que acompañamos con conjunto de varios consultores, coaching que podemos también acompañar, asesorías comerciales. ¿Por qué? Porque nos permite generar ciertos diagnósticos que te permiten a ti poder avanzar en ese proceso. Entonces, como gerencias, el punto principal es cómo entendemos qué significa dar seguimiento, qué aporte tiene que haber con cada seguimiento y sobre todo, qué estamos nosotros logrando generar con ese relacionamiento con el cliente. Porque si no estamos avanzando en el proceso, lastimosamente, yo sí le di seguimiento, pero el cliente no quiso. Es cómo podemos nosotros llegar a ese punto de inflexión para saber qué camino tomar. Y ahora sí, vámonos al bloque número 3 porque entramos también en la perspectiva del vendedor. Así que no se me agüiten, dirían en México, no se me preocupen. Entonces, desde el punto de vista de la gerencia, del liderazgo, lo más importante es entender cuál es el proceso, cuáles son las fases de ese proceso, qué es un outcome o algo positivo y exitoso en cada una de las fases del proceso. ¿En qué fase está el vendedor con su prospecto o su oportunidad? ¿Qué fase es la siguiente? ¿Cuánto tiempo está en esa fase? ¿Cómo logra aportar valor para poder asesorar en que la persona tome la decisión de seguir a la siguiente fase y así poder nosotros continuar con un proceso comercial? Pero también es importante que muchas veces sí lo hacemos en el punto de vista del liderazgo, pero también quiero venir y tocar la puerta al vendedor y decirle: ponme atención, queridísimo compadre o comadre. ¿Por qué? Porque aquí viene algo bien interesante que te va a servir también a ti desde el enfoque de la posición comercial. Vámonos con el bloque número 3. La zona cómoda del vendedor. Y aquí viene un roast, como diría ChatGPT o Claude, en donde ya dice roast me y te lo dice de una manera bien directa. Muchos vendedores están usando el seguimiento como excusa para evitar conversaciones difíciles. Mandan correos, mandan mensajes, dejan notas. Pero evitan preguntar algunas situaciones como: ¿vas a avanzar? ¿Qué te está frenando? ¿Qué información te hace falta? ¿Seguimos o no seguimos? Y entonces la oportunidad se convierte en una relación eterna sin decisión. ¿Y saben qué es lo más interesante? Acá hay algo bien curioso porque
Ya más adelante estaremos hablando del doble estándar. Paulina, pues quien está trabajando con nosotros, fue la que me hizo la mención y le doy crédito por ese concepto tan maravilloso del doble estándar, porque muchas veces nos pasa a nosotros vendemos muchos productos o servicios relacionados con el ámbito comercial, inteligencia de negocio, marketing, ventas, servicio al cliente, tecnología y toda la parte que hace que existan sinergias y que puedan converger todos estos en un mismo enfoque para satisfacer al cliente y poder hacer un intercambio de valor entre esa persona y lo que nosotros estamos vendiendo. El problema es que muchas veces nosotros nos vienen y nos dicen, mira, es que los clientes, los vendedores no están sabiendo dar seguimiento, los clientes no están respondiendo, a veces nos quedamos trabados en el seguimiento y a veces nos pasa a nosotros que cuando les hacemos estas preguntas comienza a aparecer ese concepto donde pareciera que ese doble estándar es yo quiero que no hagan esto, pero yo te lo hago a ti. Entonces también es un tema cultural y hay que tener mucho cuidado porque no solamente es tema de procesos, no solamente es tema de liderazgo, sino es un tema de cultura. Y recuérdate, la cultura se desayuna a la estrategia. Así que no nos pongamos tan fancy con estrategias. Y es lo que estaba escuchando en el episodio de Cody Sánchez con Tony Robbins. Y son las 3 S que nos tienen que generar. Y es la parte principal de strategy, que es la estrategia, claro, esa es la tercera. La segunda es story, cuáles son las historias que nos estamos contando. Y tercero es el state, cuál es el estado mental, sobre todo con el concepto de inteligencia emocional, con la cual hoy estás tolerando frustraciones para poder entender que ese estado te permite contar historias y te permite saber qué estrategia utilizar. Pero eso lo veremos más adelante. Solamente quería hacer un pequeño paréntesis para poder hablar de este concepto del doble estándar, pero también es bien importante que los vendedores muchas veces no saben qué preguntar. Y por eso hago la mención. Muchas veces, como dije anteriormente, la oportunidad se convierte en una relación eterna sin decisión. ¿Estás ocupado o estás ocupada? Sí, pero no estás avanzando. Y eso sí es una señal grave de alerta. Vámonos al bloque número 4. En el bloque número 4 es donde realmente vengo a decirles no solo el estar señalando y decir desgraciados, no lo estás haciendo bien. No, yo no estoy diciendo si es bien o malo, no lo estamos etiquetando. Te estoy diciendo bajo la experiencia qué es lo que los clientes nos han dicho de cómo te puede generar valor este proceso comercial. Entonces, hablando del proceso comercial de la secuencia Fibonacci, aquí precisamente es donde entra en este bloque número 4. Aquí es donde la secuencia empieza a brillar. ¿Por qué? Porque quiero que te recuerdes de lo siguiente. Ponme atención. La secuencia Fibonacci o el proceso comercial de la secuencia Fibonacci significa que es día 1, día 2, día 4, día 7, día 12, día 20 y día 33. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contactos que normalmente nosotros podemos llegar a tener en algún momento dado para determinar cómo podemos avanzar o no. Y cada punto tiene una intención. Y esa es una de las palabras más potentes que uso actualmente. La intención. ¿Tienes la intención de querer avanzar o no? Porque no es repetir el mismo mensaje. Por ejemplo, el día 4 podríamos estar hablando de una validación de interés. El día 7 podría ser un momento de aportar valor a través de algún artículo, alguna información, algo que hayas investigado con relación a la empresa. El día 12, ok, de las dudas que tienes, aprovechemos a resolverlas en una sesión. El día 20, podemos reactivar una conversación porque estabas trabajando en algo donde no estabas enfocado en esta prioridad. ¿Cómo la reactivo haciendo una sumatoria de hacer alguna pregunta, resolver alguna duda y sobre todo con un aporte de valor? Y en el día 33 es lograr determinar y decir, ok, busquemos la decisión. ¿Quieres avanzar o no quieres avanzar? ¿Quieres avanzar? ¿Qué tocaría? ¿No quieres avanzar? ¿Qué tocaría? ¿Por qué? Porque también es bien importante que a veces nos quedamos sin que me contesten, el famosísimo ghosting. Que muchas veces le tenemos pánico, pero hay que tener bien claro cómo nosotros podemos entender que el ghosting no siempre es tan malo. Y por eso quiero que nos pasemos al bloque número 5. Bloque número 5. El ghosting no siempre es malo. Y acá hay una idea muy importante y sobre todo algo que les puede molestar a muchísimos en este proceso comercial. El silencio también comunica. Muchas veces el prospecto ya tomó una decisión. Simplemente no nos la comunicó. Y el vendedor muchas veces puede estar persiguiendo, y no digo siguiendo, persiguiendo durante meses, y eso destruye la productividad, la imagen y el valor del vendedor, el valor y la imagen de la empresa, pero sobre todo la confianza que tenemos y el respeto que existe en una relación bidireccional recíproca entre la oportunidad o el cliente potencial junto con el vendedor. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como directivos? ¿Qué es lo que tenemos que enfocarnos en este proceso? Tenemos que ayudar al equipo a identificar cuándo insistir y cuándo cerrar ciclos, porque el tiempo
posiblemente es es el recurso más importante en el mundo comercial. Porque a veces lo que me están diciendo es, no tengo tiempo de leer, no tengo tiempo de capacitar, no tengo tiempo de dar seguimiento. Entonces, ¿qué chingados estás haciendo? Porque no tienes ni tiempo ni dinero. Entonces, es bien importante como gerentes entendamos que en algún momento nos estancamos. Presionar el botón de perdido en el CRM. ¿Y por qué hablo del botón de perdido en el CRM? Uno, porque deberías de tener un CRM. Dos, porque tiene que haber un momento en el que tú sepas que no lo ganaste y tienes que darte cuenta, viendo tu tablero de ejecución, las fases, el avance de ese proceso, que no lo pudiste culminar. ¿Fracasaste? Pues sí, porque al final no lo logré hacer. ¿Eso es malo? Pues no, porque al final, como lo hemos dicho y lo decía Matthew McConaughey, al final el fracaso no es que sea lo contrario al éxito. El fracaso es un paso inminente que tenemos que pasar para poder alcanzar el éxito. Muchas veces hablamos de la misma manera como Margarita Pasos nos los decía cuando hablamos del no. A veces, ¿qué pasaría si yo te digo que requieres ir recogiendo 15 piedritas y que por cada 15 piedritas yo te voy a dar un diamante? Decía Margarita Pasos. Si tú estás en la piedrita número 8, número 9, pues estarías tranquilo o tranquila porque al final sabes que te faltan menos piedritas para que te den un diamante. Pero si tú no tienes claro hacia dónde vas, qué es lo que vas a obtener con ese diamante, qué significa mi tasa de conversión, que de cada 10 yo solo cierro 2, es un 20%, significa que el 80% me dijeron que no. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso hacia tu valía como persona? ¿Cómo te hace sentir? Y eso es bien importante. Como gerentes, logremos transmitir en qué momento el proceso, la fase se estancó y tenemos que tomar una decisión de hacia dónde queremos llegar. ¿Qué tienes que hacer tú como vendedor? Ojo aquí también, porque en este caso como vendedor tenemos que aprender a pedir claridad, que es algo que he estado hablando anteriormente cuando les menciono el concepto del doble estándar. Muchas veces queremos avanzar y sabemos que queremos avanzar, pero el cliente no tiene claridad. Tenemos que pedir claridad. A veces una respuesta negativa vale más que 3 meses de incertidumbre, por no decirle que 3 meses de seguimiento estúpido. ¿Por qué? Porque estúpido al final no es una mala palabra, es estar tupidos, es estar llenos de muchísimas cosas que no me permiten, uno, avanzar y dos, ponerle atención a oportunidades que podrían llegar a ser mucho más valiosas. Es bien importante lo que vimos el día de hoy en este episodio y me encanta. ¿Por qué? Porque al final quiero cerrar este episodio con un ejercicio práctico de muchísima valía. Entonces, vámonos con el ejercicio práctico. Para ti, gerente, revisa las últimas 10 oportunidades activas del equipo. Hazlo al azar. Pregunta, ¿qué valor aportó el último seguimiento? ¿Qué cambió después de ese contacto? Y para ti, vendedor, revisa tus últimas 10 conversaciones. Identifica cuántas veces escribiste algo parecido a solo quería darle seguimiento. Y pregúntate, ¿qué valor agregué realmente? Es bien importante que estos ejercicios prácticos los hagas porque es una manera de poner inmediatamente en ejecución lo que estás escuchando. Si vas en el tráfico, si estás haciendo ejercicios, si en algún momento dado escuchaste esto, trabajando, no sé, toma, deja un recordatorio y dice, ahora que llegue quiero revisar esto, en los próximos 30 minutos revisemos, o envíame un correo para poder yo revisar las métricas de mi CRM. Pero haz algo que active el seguimiento para que realmente tú como cliente de ti mismo, de ti misma, puedas también darle continuidad. Así que, como lo pudimos ver el día de hoy nuevamente, hago el cuernito para que puedan escucharme. Hoy entendimos algo vitalmente importante. El seguimiento no es insistencia, el seguimiento es avance. Como líderes debemos de enseñar calidad y el vendedor debe de generar valor. Y ambos deben de recordar que una oportunidad no avanza por la cantidad de contactos, avanza por la calidad de las conversaciones. Y eso es algo que también quiero que hablemos porque en el próximo episodio vamos a cerrar esta gran serie del proceso comercial de la secuencia Fibonacci y vamos a poder hablar con una habilidad o vamos a cerrar con una habilidad que pocos dominamos. ¿Cuándo cerrar? ¿Cuándo pausar? Y sobre todo, ¿cuándo soltar? Porque no todo lo que entra al pipeline debe quedarse ahí para siempre. Así que mis queridísimos amigos, amigas, nuevamente agradecidísimo de poder tener esos espacios con ustedes. Me encanta hacer lo que hago celebrando la pasión del fútbol. Así que te envío un gran saludo y como me gusta a mí cerrar, mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todo.